Estamos en comunicación con Erika Cari, que es comunicadora social, integrante de la multisectorial de mujeres y de la red de comunicadoras feministas de la provincia de Jujuy. Erika Cari, ¿cómo estás? Juan Reynoso y Oscar Córdoba, te saludamos en Comunidad Terapéutica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, desde aquí, gracias. Bueno, Erika, me imagino que la provincia de Jujuy sigue conmocionada por el tema de los femicidios. Ahí estuve leyendo algunas presiones que hubo hacia los legisladores por el tema de una ley de emergencia por el tema de género en la provincia, y que, bueno, ha habido idas y vueltas, se está trabajando en eso, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya lo sabe todo el país, ¿no? Como decían ustedes en su recién en su editorial, es lo que está pasando, se está recrudeciendo, ¿no? La violencia en el norte del país. Jujuy duplicó en un mes la cantidad de femicidios que había tenido en todo el año. Nos parece, ya nos llama poderosamente la atención, bueno, después los casos tan brutales en Tucumán. Hay mucho para analizar al respecto y mucho para trabajar al respecto. Lo que estamos viendo aquí en nuestra provincia es que gracias a la movilización y a la organización de los familiares, las familiares de las víctimas, pero también de las organizaciones del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, se ha puesto, ¿no?, en agenda el tema de la violencia hacia las mujeres y los femicidios, las desapariciones de mujeres, y se ha puesto en tensión todo lo que es cómo venía funcionando todo el aparato estatal en sus tres poderes, ¿no? Que claramente viene siendo totalmente deficiente, tardío, sin respuestas eficaces para la población. O sea, para la población hablamos de los sectores populares y vulnerados de nuestra provincia, que somos la mayoría, ¿no? Esta pandemia ha hecho emerger un montón de situaciones que no hay que deslindarlas, ¿no?, de lo que es la violencia hacia las mujeres, y que tiene que ver con una pobreza que ha aumentado en nuestra provincia. Se sabe si bien todavía no tenemos datos concretos, ¿no?, de cómo ha aumentado la pobreza en nuestra provincia, pero con todas estas situaciones vamos viendo, ¿no?, la informalidad en la que se vivía, y bueno, esto genera una serie de frustraciones y de necesidades, ¿no?, cada vez más grandes de parte de la población por parte del Estado. Y es un Estado que lo que vemos es que ha estado presente de manera represiva, ¿no?, todo este tiempo, y con las organizaciones de mujeres y nuestras movilizaciones en pos de respuestas claras y concretas. Este Estado se ha mostrado de manera represivo, con la policía, con todo el aparato policial dispuesto para desmovilizar nuestras organizaciones y nuestros pedidos. Eso por un lado, y después sí, como ustedes dicen, hay respuestas del lado institucional, pero siguen siendo, bueno, a fuerza de nuestra lucha, lerdas, que es una lucha tardía, pero además esto, ¿no? Son como, por ejemplo, nos han convocado a la legislatura las organizaciones para opinar, para proponer, hacer propuestas para una futura ley de emergencia, pero el Ejecutivo también ha puesto un proyecto. Entonces todo eso todo el tiempo está en tensión, ¿no? Desde la institucionalidad hay respuestas, pero bueno, no llamando ni convocando de manera efectiva a las organizaciones de mujeres. Bien, Erika, en este punteo que se hace del pedido de la ley de emergencia al Estado, digo, ¿cuáles son los puntos o algún punto central que tenga para implementar en este momento de tanta conflictividad con los femicidios en Jujuy?
Nosotras desde la multisectorial de mujeres hemos presentado una propuesta con 9 puntos, ¿no? En donde los más importantes tienen que ver con esta lectura de la realidad de por qué llegamos a esta situación en la que estamos. Entonces, como principales puntos sostenemos una capacitación efectiva, ¿no? A las autoridades, a los 3 poderes, ¿no? Un cumplimiento de la ley efectiva, de la ley Micaela. Sí. Sí, también solicitamos mayor presupuesto, ¿no? Y presupuesto destinado para los equipos que atienden la violencia, porque, bueno, en la multisectorial de mujeres sabemos muchos, como su nombre lo dice, ¿no? Muchas organizaciones, muchos sectores, las compañeras que están sindicalizadas, que son las áreas de género de sindicatos como la Asociación de Profesionales Universitarios, de la Administración Pública de Jujuy, como ATE y CTA, han hecho investigaciones, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, de por qué desde el Estado no se puede responder de una manera integral ante la primera alerta, ¿sí? De violencia, ¿no? Porque sabemos que la violencia va en escalada y los femicidios son el último paso, ¿no? Antes las mujeres víctimas de alguna forma y sus familias y sus entornos han solicitado ayuda al Estado y este Estado fue insuficiente en su respuesta. Entonces, lo que sabemos de parte de nuestras compañeras sindicalizadas es que, por ejemplo, las profesionales que se desempeñan en el Consejo Provincial de la Mujer atendiendo las situaciones de violencia están totalmente precarizadas, con sueldos que van con contratos precarios de 30.000 pesos, de 33.000 pesos, que ni siquiera llega a la canasta básica, ¿no? Que además tienen que tener el teléfono prendido todo el tiempo, que además son la cara visible, ¿no? De ese Estado. Entonces todo recae sobre pocas trabajadoras, trabajadores sociales, psicólogas, abogadas, y que encima están precarizadas. Uno de nuestros puntos es que tengan dedicación exclusiva a estas trabajadoras, que estén a disposición, que estén formadas todo el tiempo y que tengan a la vez atención psicológica, porque sabemos el impacto que genera atender estas situaciones, ¿no? Ese es otro de los puntos. También la inclusión de promotoras territoriales acá en la provincia, a pesar de la violencia que es lo que se ve en los medios de comunicación y a nivel nacional, porque es lo que emerge, es el emergente. Todo el tiempo estamos organizando capacitaciones y formaciones. Desde la universidad tenemos una diplomatura en violencia de género, derechos y movimiento de mujeres. Desde el municipio hay también compañeras que desde las coordinaciones trabajan capacitando promotoras y promotores barriales de organizaciones sociales desde hace muchos años. La diplomatura tiene 3 y esta instancia de capacitación tiene alrededor de 8 años. Tenemos muchas compañeras de las organizaciones sociales formadas y además también tejemos nuestras propias redes de capacitación con las organizaciones de base, las territoriales. Entonces otro de los pedidos fuertes de este petitorio es que se incluyan las promotoras para poder, en principio, acompañar a estas mujeres que sabemos que el proceso de la denuncia es muy difícil porque partimos de 2 condiciones, una cultural que tiene que ver con el machismo tan instalado y imbricado en el Poder Judicial y en la Policía de la provincia, pero también con una bajada de línea, ¿no? Que tiene que ver con mandatos claros desde arriba de trabar, ¿no? Por ahí las denuncias que hacen las compañeras y por eso la garantía con las operadoras. Eso entre Erika, otros puntos. Sí, Erika, bueno, estamos hablando con Erika Cari, integrante de la multisectorial de mujeres de la red de comunicadoras feministas de Jujuy. Erika, para cerrar, una reflexión, digo, es llamativo de alguna manera, ¿no? La violencia que hay, o la violencia social, podríamos hablar, en el norte de Argentina. Una pequeña reflexión que vos tengas sobre por qué esta situación de una sociedad que parece que no puede ponerse a ritmo, digamos, con todo esto.
Sí, bueno, son muchos los factores, ¿no? No hay como una sola lectura. Compartimos con las compañeras de las organizaciones feministas y de mujeres de Tucumán, por ejemplo, que ahora, digo, estamos viendo una situación, la violencia tiene que ver, es una respuesta ante la agresividad, en todo caso, ante la frustración, ¿no? La frustración, ¿a qué responde? Nos podríamos hacer la pregunta desde los planos subjetivos, ¿no? A no poder resolver, digamos, las necesidades que los sujetos, las sujetas tenemos en esta sociedad cada vez más marcada, cada vez más desigual. Entonces, desde ese plano podemos pensar en cuáles son las responsabilidades, los niveles de responsabilidades, ¿no? Y ahí siempre la responsabilidad, porque también tiene el recurso, quien tiene el recurso son los estados, ¿no? Son los gobiernos locales, los gobiernos nacionales. Y es evidente que estas muestras, ¿no?, dan cuenta de esas necesidades insatisfechas. Digo, ante ante la primera situación cotidiana de violencia, ¿a dónde podemos ir, no? Si ninguna de las instituciones puede responder de manera integral, ¿no? Si me van a dar un turno para que yo vaya después de 2 meses, si Claro. para ir a hacer una denuncia al juzgado tengo que ir sí o sí patrocinada por un abogado, sí, ¿no? Entonces, esa Claro. dilación, digamos, ese no poder ver las necesidades concretas y reales por parte de los gobiernos, a mí me parece que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que se resuelve de esta forma, en agresividad, en violencia, que escala cada vez a niveles mayores. Bueno, Erika, muchas gracias por comunicarte y bueno, ha sido de lo más interesante. Te mandamos un abrazo y estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y les abrazo desde acá, desde Jujuy.